nuestras finanzas. Yo quiero hablar un poquito, hermanos, mirando las cosas del Señor. Primero, hay mucha juventud en medio de nosotros. Algunas personas han dicho que nosotros, los creyentes, no queremos que haya hermanos ricos en medio de nosotros. Hay gente que dice, ustedes puro hablan de pobreza, todo el tiempo hablan de pobreza, quieren que todo su pueblo esté de pobre. No ha sido así, hermanos. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que está en la Escritura para nosotros? ¿Es pecado trabajar? ¿Es pecado tener dinero? ¿Es pecado tener bienes? ¿Qué dice la Escritura? Pero vamos a mirar primero ejemplos. Podemos tomar, como está escrito en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, o el libro de los Hebreos, donde el escritor dice, me faltaría tiempo de hablar de los hombres de fe, como de Gedeón, dijo él, y de Barak, y termina él. Pero ya había hablado de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David y de todos ellos. Pero él dijo, me faltaría tiempo de hablar el testimonio de todos ellos. Y uno de ellos vamos a mirarlo de Abraham. Lo vamos a hacerlo aquí en el capítulo 3 de Gálatas. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Toma esta palabra en su corazón. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a la simiente como que se hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Otra vez, promesa. 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios le concedió, dice el texto, a Abraham mediante la promesa. Abraham, dice que Dios le prometió, le dijo que le iba a dar una herencia. Y está escrito aquí, que Dios le prometió que le iba a dar una herencia. En el capítulo 12, en el capítulo 15 de Génesis, y en el capítulo 7, pero vamos a mirar aquí cerquita, para no ir a Génesis, 7 de Hechos. ¿Qué le prometió el Señor? Dice Hebreos que le prometió una herencia. Nuestros jóvenes, esperamos que todos nuestros jóvenes entiendan qué es una herencia. Una herencia es cuando un padre tiene 2 casas o tiene muchas propiedades, sea de casa o de haciendas, fábricas, sea cual sea, y el padre le dice a su hijo, hijo, esto te va a quedar a ti. Esto te voy a heredar, no me vas a dar nada de dinero, te lo voy a dar a ti, esta propiedad. El padre le está heredando, le está dando una herencia a su hijo. Hijo, esto te toca, hija, esta te toca. Así fue lo que Dios le dijo. Dios le dijo a Abraham, te voy a dar a ti. Le prometió, por eso dice que le prometió, le dio promesa. Y aquí en el capítulo 7 de Hechos, vamos a mirar lo que está escrito en el capítulo 7 de Hechos, versículo 1. Aquí Esteban habla acerca de Abraham por el Espíritu Santo. Dice,
El sumo sacerdote le dijo entonces, esto es así. Ahora empieza Esteban. Él les dijo, varones hermanos, padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de ahí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Dios le prometió una herencia. Te lo voy a dar a ti, le dijo Dios. Y Abraham lo creyó, aceptó y fue convencido de que Dios era fiel a lo que le estaba entregando. ¿Pero qué le entregó? Nos preguntamos. Bueno, el texto dice la tierra. ¿Pero qué más? Vamos a mirarlo. Capítulo 11 de Hebreos. De nuevo, regrese conmigo. Y regresaremos a Gálatas otra vez también. A veces el hombre ya mira un poquito la avaricia. Es un pecado, es pecado ser avaro. Pero Dios no quiere que entremos en la avaricia. Pero Dios no nos está diciendo que no tengamos dinero. Dios nos está diciendo que no seamos ávaros. Cuando Dios dice que no seamos ávaros, no nos está diciendo que no tengamos dinero. Vamos a mirar por la palabra de Dios. En Abraham tenemos un ejemplo tan grande. Por eso lo estamos mirando. Dice así la Escritura, 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Que había de recibir. Voy a leer el texto otra vez. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Es muy importante la palabra obedecer, notarlo. Para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando tienda con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, de la misma herencia. Abraham le dijo a su hijo Isaac, Dios me ha prometido esto. Isaac le dijo a Jacob, Dios le dijo a nuestro padre Abraham que nos iba a dar esto. Por eso está diciendo coherederos, que tenían que tener parte lo mismo, Isaac, Jacob y Abraham. Entonces, tenemos a Abraham. Dice la Escritura que, vamos a mirar la vida de Abraham, miremosle, porque aquí está revelado. Cuando él fue llamado de Ur de los Caldeos, y dice que Abraham obedeció la voz de Dios. Y dice que Abraham salió confiando en Dios. Y dice la Escritura que, vamos a leerlo para entenderlo mejor. En el 9 dice, por la fe habitó como extranjero, o vivió como extranjero. Nosotros somos extranjeros en este país. Yo soy extranjero. Nuestros hijos son ciudadanos. Pero yo soy extranjero porque no tengo la ciudadanía de este país, de Estados Unidos. Soy extranjero, no soy de esta nación. Soy ciudadano guatemalteco. Ahí está mi ciudadanía terrenal. Así Abraham salió de su lugar nativo y cuando llegó a la tierra de Canaán, dice que extranjero. Y dice que habitó como extranjero. Aunque Dios le dijo, yo le voy a dar esta tierra a tu descendencia después. Pero dice que Abraham no puso su mirada en la tierra. Así es lo que está diciendo el texto, que él no se adueñó. Como el hermano mencionaba una palabra, también tenía un terrenito, vamos a mirar dónde es la esquina. El hermano decía qué árbol hay, qué cosa hay, qué da, qué no da.
porque así somos. Pero Abraham dice que no le importó, no dedicó su corazón a mirar los linderos de la tierra prometida. Dice el texto 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento. No dice esperaba la tierra, dice esperaba la ciudad. ¿Por qué esperaba la ciudad, hermanos? Hermanas, ¿por qué esperaba Abraham una ciudad? Es que porque Dios le prometió, hermanos. Dios le prometió una ciudad. Y nuestro Señor Jesús también nos ha prometido una ciudad. ¿Dónde dice? 14:1 de Juan. Voy pues a preparar. Hay mucha ciudad, dijo el Señor, muchas moradas, muchas viviendas para ustedes, dijo el Señor. Ya nos prometió el Señor, como lo prometió Abraham. Y Abraham creía con todo su corazón. Ahora, como él tenía una promesa celestial, la Jerusalén de arriba, lo creía con todo su corazón. Y dice que no hizo una ciudad. Los cananeos, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y vino, nos acordamos de Jericó. ¿Cómo estaba Jericó? Dice que murallas grandes, ciudades grandes, fortificadas, dice el texto. Habían ciudades fortificadas. ¿Abraham lo podía hacer, hermano? No podía hacerlo. Lo pudo hacer, pero dice que él vivió en tienda como estas, tal vez de pelo de cabra, de camello, cuero de búfalo. No sé cómo era su tienda de Abraham, o de lino fino, pero vivió en tienda, no hizo casas de piedra, no, vivía en tienda, eran nómadas, se movía de lugar en lugar. ¿Fue perezudo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Es lo que estamos, para que entendemos nosotros. Vayamos al libro de Génesis de nuevo. El texto nos está resolviendo lo que hemos leído en cuanto a la avaricia. Podemos caer en avaricia, hermanos, cuando de verdad no atendemos el llamado del Señor. Y podemos caer en avaricia. Vamos a leer en el capítulo 24 del libro de Génesis. Versículo 35. Tenemos a Abraham. Y aquí hay un hombre que nos dice algo de Abraham. Abraham no lo dijo con sus palabras, pero hay alguien que habló de él. Y dice, entonces dijo, yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas, vacas, plata, oro, siervos y siervas, camellos y asnos. ¿Cómo llegó, hermanos? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo llegó Abraham a tener hatos de estos animales? Dice el texto que hatos de camellos, hatos de asnos, y tenía muchos criados. ¿Qué es lo que el texto nos está diciendo a nosotros? Dice que Dios lo llamó para darle una herencia celestial. Abraham se hubiera cruzado los brazos y hubiera decidido, ya el Señor ya me prometió lo que venga.
Además no tenemos hijos, Sara, vamos a ver qué pasa. No hizo. ¿Cree usted que Abraham trabajó? Sara trabajaba. La respuesta es sí. No se duda. Empezaron a trabajar. Buscaron un trabajador. Y luego otro. Y luego otro. Ya en el capítulo 18, ahí tenemos que tenía 300 hombres, trabajadores. ¿Y cuántas siervas tenía Sara? No lo sabemos. Si estaban casados los 300, habían 300 mujeres. Si esos 300 tenían unos 3, 4 hijas y unos 5 hijos, era una multitud que tenía Abraham trabajando para él. Dejémosle aquí. Ganó plata, ganó oro, tenía siervos, tenía hatos de animales. ¿Cómo le llamamos a ese hombre? Rico. Así lo dijeron. Eres un príncipe, dijeron los vecinos. Tú eres el príncipe, te has engrandecido mucho entre nosotros. Y se arrodillaban delante de él. Dejemos sus cosas de Abraham. Miremos su corazón de Abraham ahora. ¿Qué había en el corazón de Abraham? ¿Creemos nosotros que él estaba inclinado en sus cosas? ¿Estaba inclinado él en sus siervos? La Escritura nos dice que Abraham era un hombre que dedicaba su vida al Señor. Tenía altares Abraham. El mismo siervo conocía la postura de su siervo, de su señor. Hasta cuando llegó en busca de Sara, de Rebeca, mire qué hizo el siervo. Dice que arrodilló a los camellos para orar. ¿Dónde aprendió ese siervo a orar? ¿Quién le enseñó al siervo a orar? ¿Dónde aprendió ese siervo a orar? Pues aprendió de entre su amo, a su amo. Entonces, hermanos, yo me pregunto, hermanos, no había bancos en aquel entonces. ¿Dónde cree usted que tenía Abraham guardado su plata, su oro? El texto nos está diciendo, el criado dijo, aquí traemos algo, dice que le dio algo al papá de Rebeca, a la mamá, a su hermano. Mire, Dios ha bendecido con plata y oro, y aquí traigo una muestra, mire, esperen ver. Los camellos venían cargados. ¿Dónde tenía Abraham guardado y para qué lo quería? Sería la pregunta, ¿para qué lo quería Abraham? Pero lo que tenemos en Abraham, dice hermanos, que no había avaricia en su corazón de Abraham. Pero era trabajador. Dios lo bendijo el trabajo de sus manos y, hermanos, no había avaricia en su corazón. Un día el Señor le dijo a Abraham, yo quiero que te vayas lejos de tu casa, a uno de los montes, pero también lleves a tu hijo y lo vas a sacrificar allá. No le pidió el oro, no le pidió la plata, no le pidió uno de los actos de su hacienda. Dijo, lleva a tu hijo. Dice que Abraham sin pensarlo. La Escritura dice que se levantó muy de mañana. Eso indica que de verdad estaba un corazón abierto al Señor, sin reserva. Pedir al hijo, hermano, es lo más grande, pedirle un dinero. ¿Quién no da un poco de dinero que le piden a usted a su hijo? ¿Cuál es más preciado? Que le piden a uno de su familia a uno. Es más fácil dar un poco de dinero, un poco de nuestras cosas. Es más fácil dar un poco de nuestras cosas que dar nuestra familia. Pero Dios le pidió a su hijo más cercano, de sus entrañas, que conmueve dentro de él el amor
Y Dios le pidió ahí. Y Abraham, mire, estaba abierto para el Señor. Entendemos entonces que en Abraham no había avaricia. Y él mismo lo deje más adelante cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Abraham dice una palabra. ¿Cómo dice Abraham? Señor, ya que he empezado a hablar contigo, tú sabes que soy polvo y ceniza. Lo que él está diciendo, Señor, nada soy delante de ti, nada somos delante de ti, pero por tu misericordia somos lo que somos. Un corazón abierto, Abraham. Regresemos al libro de Gálatas. Hermanos jóvenes, ser creyente no es para ser pobre. Tampoco predicamos aquí la prosperidad como algunos dicen. Da tu semilla para que Dios te bendice. Si das 100, Dios te va a dar 200. No es la enseñanza del Señor. Nuestro hermano ya leyó el texto. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Quiere decir, si lo buscamos a Dios y le pedimos a Dios que Él sea en nuestras vidas, pero también tenemos que esforzarnos a trabajar. Hemos dicho, levantémonos temprano. Esos jóvenes que están estudiando y quieren una carrera para traer el dinero, el sustento, porque una carrera no es para enorgullecer. Una carrera, hay carreras, hemos dicho, hay carreras no muy grandes. Hay carreras también que no hemos dicho que no es bueno para nosotros creyentes. Pero hay carreras que sí se puede. Pero para llegar a tener algo necesita un sacrificio. Hay que estudiar, hay que levantar temprano, hay que tener un part-time para solventar y ayudar. Se requiere un esfuerzo. Pero con eso no es un pretexto para no servir a Dios. Tenemos que buscar a Dios, pedir la dirección de Dios y un esfuerzo. Abraham, Dios le prometió, pero Abraham se esforzó, caminó, obedeció, lo hizo. Tenemos un pasaje ya en el capítulo 15 del libro de Génesis. Dice que llegó Dios en la tienda de Abraham. Y la escritura dice que él corrió, dice el texto, y corrió a su hacienda a agarrar un becerro. Le dijo a los ángeles, no se vayan mis señores, voy a prepararle algo. Y el texto dice, y corrió. Fue a Sara y le dice, prepara panes en el rescoldo. Y el siervo le dijo, ve y trae. Todos trabajaron, corrieron, quiere decir que un esfuerzo tan grande se requiere de nosotros. El esfuerzo, hermanos. Pero cuando estamos hablando, no todos vamos a tener dinero también, que eso hay que tener en cuenta, porque todo está en las manos de Dios. Vamos a leer tantito el libro de Gálatas. Abraham, hermanos, conocía de la ciudad celestial y lo tenemos revelado en este capítulo. Por eso dice que Abraham sabía que el dinero es bueno para vivir en esta vida. Tenía guardado su oro, su plata, y cuando era necesario lo tenía que usar. Y la Biblia lo deja registrado. Cuando muere su esposa, y él dice, ¿dónde voy a enterrar mi esposa? Y dijo, he visto un lugar, pero no me pertenece. Voy a ir a los de la ciudad a ver si me venden. Y fue. Y le dijo, señores, ha pasado algo en mi familia, mi esposa se ha muerta. Y yo tengo visto un lugar ahí en medio de ustedes, yo quiero, si ustedes me pueden vender. Los hombres dijeron, te conocemos, Abraham, puedes tomarla. Abraham dijo, está bien, pero ¿cuánto vale? No, tú eres un buen hombre, te admiramos, te lo vamos a regalar. Abraham dijo, no.
No, dijo él, yo voy a pagarlo a su precio justo. Y el hombre dijo, son tantos. Le dijo a su siervo, oye, siervo, pésale la plata y entrégale. Un hombre con justicia. Sirvió su dinero cuando lo necesitó. Entonces, hermanos, la justicia de Dios es hermosa cuando lo entendemos. ¿Qué hubiera pasado? Mire, cuando hay, hermanos, avaricia, un avaro bien contento, hermano, lo hubiera, cuando le dijeron, te regalamos, búscale. No se tocó mi dinero, hubiera dicho Abraham. Pero no fue avaro. Mire cómo la Escritura nos enseña. Y lo entendemos fácil. No había avaricia en su corazón de Abraham. Había trabajado y no quería las cosas de balde. Él hubiera dicho, oh, Dios tocó el corazón de ellos, qué bueno, nos regalaron. No lo hizo, hermano. Él dijo, no. Su precio justo. Y lo pesaron. Y luego se hizo el documento y quedó en propiedad y fue dueño Abraham. Capítulo 4 de Gálatas. Creo que ya llegó el tiempo. Queríamos hablar más, hermanos, pero qué hermoso la enseñanza de verdad de nuestros jóvenes. Dios quiere que caminemos con justicia, que trabajemos con justicia. ¿Qué quiere decir con justicia? Las cosas correctas. Lo que Dios nos va a dar, hermanos, administremos. Los hermanos que tienen lo que ya Dios les dio, administrémosle. Cuando hay un momento de ofrenda, ofrendemos sin reserva, porque Dios ya nos bendijo, porque Dios nos puede quitar como nos puede dar. Un día Dios le dio mucho a su siervo Job y en un momento lo quitó también. Pero también no había avaricia en el corazón de Job. Hay otra enseñanza también en Job. No había avaricia. ¿Qué dijo cuando ya no tenía? Dios dio, Dios quitó. Sea bendito el nombre de Dios. Qué hermoso, hermano, cuando entendemos la enseñanza del Señor. Cuando tenemos, por eso David dijo, lo recibido de tu mano, eso te damos. De verdad, hermanos. Bendito sea el Señor por la salud que nos da. Yo pasé 2 veces en el desierto cuando vine a este país. Se nos acabó el agua la segunda vez al tercer día en el desierto. Teníamos 5 personas. De los 5, yo era el que traía todavía 1 galón de agua y la mitad del otro galón. Y los demás lo habían terminado y ya no había agua. Y uno decía, ven, dame el otro galón y te doy $100. Yo le dije, así me puedes dar $1000, no te doy el agua. Hermanos, el dinero no es todo. Bendito sea el Señor por la salud que nos da. Hay cosas más valiosas que el dinero. El dinero, dice el libro de los Proverbios, el dinero es escudo cuando se le necesite. Pero no es todo el dinero, necesitamos de Dios. Abraham había buscado a Dios primero y Dios lo había dado por añadidura. Y cuando se fue Abraham a la presencia de Dios, no se llevó su dinero, pero le fue útil y fue un hombre consagrado. Terminemos, ya se fue el tiempo. 4:21. Decidme ahora que estáis bajo la ley y no habéis oído la ley, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero la de la esclava nació según la carne, más la de la libre por la promesa. 24. La cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, la cual es los hijos que para esclavitud, esto es Agar. 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Hay 2 Jerusalenes que tenemos en este texto. Y dice que a Abraham se le mostró la terrenal y la celestial.
Abraham llegó en la terrenal, usó los bienes, pero él no se apoderó, no puso su confianza. Y ya lo miramos en Hebreos que él tenía su fe, su convicción de una patria celestial, de una ciudad eterna. Así nosotros, hermanos, las cosas que tenemos en esta vida, no pongamos nuestra confianza del todo. Nuestra confianza debe ser en Dios, porque Él nos ha dado una promesa de la Jerusalén celestial. La carta de Pedro dice que una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hay una ciudad que nos espera. Pero mientras vivimos aquí, lo que Dios nos bendice, hermanos, administrémosle bajo el temor del Señor. Y manos a la obra. También sin dinero la obra no puede caminar. Necesitamos. ¿Cuántos hermanos van a gastar en esta reunión? No lo sabemos. Pero sabemos que es una reunión. ¿Cuánto vale? Se necesita entonces de lo que Dios nos haga. Voy a quedar aquí, hermano, me he pasado de minutos. Lo que hemos aprendido, que el Señor fructifique lo que hemos aprendido si lo ponemos a práctica. Que Él bendiga su palabra en cada corazón. En el nombre del Señor, hermanos, vamos a seguir mirando la palabra, esperando, hermano, que estemos contentos, felices, porque como dijo el hermano, el primer mensaje, que traemos nuestro rescate es el hermano y que vamos a llevar, ¿verdad? Vamos a ir a mirar Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, y vamos a ver su versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? El Señor bendiga su palabra. ¿Dónde mora el Señor hoy en día, hermanos? ¿Verdad? El apóstol Pablo puede decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero vamos a seguir aquí, miremos adelante, miremos ahora el versículo 43 del mismo capítulo 1 de Juan. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. 46. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Es hermoso, hermano, cuando miramos, hermanos, esta palabra del Señor aquí. Natanael, hermano, dice que fue un gran hombre en aquel tiempo, un hombre que nuestro Señor Jesucristo le dijo: mira aquí. He aquí, dijo él, un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Mi hermano, ¿conoce el Señor, hermano, la vida de nosotros? ¿Conoce, hermana, el Señor la vida de nosotros? Felipe, hermano, dijo: sígueme. Dice que Felipe le dice a este hombre, le dice a Gamaliel: mira, Gamaliel, hemos hallado de quien habló Moisés.
de nuestro Señor Jesucristo. Y le da, hermano, todas las especificaciones. Y hay algo, hermano, que resalta aquí en Gamaliel, y él dice, ¿puede salir algo bueno de ese lugar, hermano? Muchas veces nos pasa a nosotros, o nos puede pasar a nosotros, ignorando, hermano, la presencia de Dios en la vida de nosotros. El Señor, hermano, se va con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos. El Señor, hermano, está en toda la tierra. Dice que el cielo es su trono y la tierra es estrado de sus pies. Pero mire, vamos a ver, hermanos, ¿qué dice aquí? Natanael le dijo de Nazaret, ¿puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Este hombre, hermano, cuando había, hermano, una incredulidad en el corazón de él. Este hombre, hermano, era un hombre estudioso, un hombre, hermano, de grande conocimiento. Y Felipe le dice, mira, Natanael, hemos hallado la persona de quien había hablado Moisés en la ley. Oh, dijo Felipe, no creo. ¿De dónde salió? De Nazaret. No, dijo, ahí no puede salir nada de bueno. ¿Qué de bueno puede salir allí? Pero él le dice, ven y míralo, y ven y ve. Y él, hermano, cambia de pensamiento, cambia, hermano, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice, he aquí, mire, leémoslo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Hermano, le dijo el historial, le dijo, hermano, la verdadera vida o el verdadero hombre, quien era este hombre, hermano. Ahora, el Señor, hermano, conoce nuestra vida de nosotros. El hermano conoce nuestra vida. Pero hoy en día, hermano, podemos, hermano, ignorar la presencia de Dios en nuestra vida. Podemos ignorar, hermano, la presencia de Dios en nuestro trabajo. Podemos, hermano, ignorar la presencia de Dios en donde quiera que nosotros nos movemos, hermano, todos los días en donde vamos. Mayormente hoy en día, hermano, hay cuantas cosas, hermano, que podemos, hermano, llegar a practicar en la vida de nosotros. Y eso, hermano, es lo que vamos a ir a mirar. Pero primero vamos a seguir leyendo aquí, el 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Oye, hermano, Natanael, hermano, se lleva una sorpresa, porque este hombre, hermano, sabía quién era él. Cuando le dice, mira aquí, eres un hombre que has practicado, que has estudiado la ley, has discernido la ley. Y él le dijo, ¿de dónde me conoces? Hermano, el Señor, puede ser, hermano, que de aquí entre nosotros muy poco nos conocemos, ¿verdad? Muy poco nos conocemos porque vivimos separados y, ¿verdad? Pero el Señor, hermano, conoce la vida de nosotros. El Señor, hermano, conoce. ¿Y de dónde, hermano, hemos conocido nosotros al Señor? Desde el momento, hermano, que dijimos, Señor, yo te acepto como el único Salvador de mi alma.
y te voy a servir, Señor, hasta que la muerte me separe o hasta que vengas en el rapto de la iglesia, ¿verdad? Pero mira, hermano, ahora vamos a seguir leyendo el 48. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoce? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Oye, hermano, es hermoso, hermanos, de verdad, cuando llegamos, hermanos, a entender, a comprender, hermano, que el temor hacia nuestro Dios, los mandamientos, hermano, que hemos oído. Muchas veces, hermano, podemos ignorar la presencia de Dios en la vida de nosotros. Mayormente hoy, hermano, ahora vamos a ir a ver el Antiguo Testamento, algo, hermano, que nuestro Dios, hermano, habló al pueblo de Israel. Citamos este texto, hermano, para mirar que el Señor, hermano, conoce nuestra vida. Hubo una ocasión también, nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: ¿qué dice la gente? Mire, ¿qué dice la gente que soy yo, que es el Hijo de Dios? Oh, dijeron muchos. Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Moisés, otros que otro profeta. Pero el Señor, hermano, va más profundo en el corazón de los discípulos y le dice: ¿y ustedes, mi hermano? ¿Y ustedes, dijo él, quiénes dicen o qué creen ustedes que soy yo? Dijo Pedro, dijo: yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Bienaventurado Pedro, dijo, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué hermoso, hermano, cuando llegamos a entender, hermano, que nuestro Dios, hermano, mira la vida de nosotros y servimos a Él en donde quiera que vayamos, hermanos. Mire, ahora leemos Deuteronomios capítulo 29. Deuteronomio capítulo 29 y su versículo 16. Dice la palabra, mire: porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Ahora, hermano, no lo voy a ir a leer por el tiempo, pero llevemos ese texto en Romanos 6:17. Porque antes dice que estábamos esclavizados del pecado, pero dice que ahora de corazón hemos recibido la enseñanza, los mandamientos del Señor. Pero miramos aquí ahora, mire qué dice: porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. ¿Qué había ahí, hermano? Dice que había, hermano, gente que no había temor de Dios en su corazón. Habían hombres, hermano, que servían a dioses extraños. Habían hombres, hermano, practicando, hermano, de verdad, muchas cosas, hermano. Pero dice que muchos del pueblo de Israel, hermano, habían puesto su mirada en las cosas que estaban practicando esos pueblos, hermano, donde ellos habían pasado. Hermanos, hoy, hermano, nosotros tenemos mandamientos. Nosotros, hermano, en la vida pasada, hermanos, ¿verdad? Cada uno, hermano,
Cada uno, hermano, tal vez practicaba algo. Mayormente, hermano, hoy, hermano, en día, hoy, hermano, que se escucha, hermano, el grande alboroto, hermano, de lo que está pasando allá afuera. El famoso mundial, hermano. Esperemos, hermano, que tengamos temor a Dios primero. Sí. ¿Por qué, hermano? Mire, y hay muchas cosas. Vamos a enumerar unas cuantas cosas. Vamos a leer primero otro versículo, el 17. ¿Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera, piedra, de plata y oro que tienen consigo? Y habéis visto sus abominaciones. A veces, hermano, es inevitable mirar, hermano, cosas, oír cosas. Pero, hermanos, que yo y usted, hermano, que hemos hecho una promesa, hermano, al Señor, hermano, lejos esté de nosotros practicar las cosas, hermano, que los gentiles practican. ¿Verdad? No podemos, hermano, salir de aquí, hermano, y se va el hermano allá afuera mirar el famoso mundial. No se puede, hermano. No se puede, hermano, decir, voy a hacer un baby shower, o voy a hacer un cumpleaños, o voy a hacer, hermano, muchas cosas. Hay cuantas cosas. Cuidemos, hermano, nuestra comunión con el Señor. Amemos al Señor, hermano. Cuando amamos al Señor, dice la palabra de Dios, que nuestro corazón, hermano, rebosa, hermano, de un temor, de una alegría, una reverencia a Él. Pero cuando no, hermano, ¿verdad? Podemos mirar las cosas que el mundo practica, hermano. Y por eso, hermano, muchas veces, a veces es palpable, hermano. ¿Por qué el hermano a veces no tiene deseo de cantar, hermano? ¿Por qué se ponen tantas excusas para caminar hacia adelante con el Señor? ¿Por qué muchas veces se puede venir a este lugar, hermanos, y no se abre la Escritura? Si se abre, hermano, no sentimos, hermano, la dulzura de la palabra. Porque a veces, hermano, ignoramos la presencia de Dios que está aquí en medio de nosotros. Pero cuando, hermano, amamos al Señor y lo correspondemos a Él, hermano, no quisiéramos que el culto se terminara, hermano. ¿Sí? Por eso, mira, ahora era un llamado al pueblo de Israel. Y ahora dice el 18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, oye, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. Delicado, mamá, cuidado. Cuidemos nuestra vida, hermanas. Cuidemos nuestra vida. No podemos decir, yo cumplo año el 25 de agosto, pero lo voy a hacer fines del mes. No pasa nada. No se puede. Se puede hacer, pero Dios está mirando nuestra vida. No podemos, hermano. Dice que aquí, hermano, individual habla, y también dice que había familias completas que habían, hermano, estando mirando esas cosas. Por eso no podemos decir, ¿verdad, hermanos, que vamos a hacer algo, pero cuidado, niños, no van a contar a los hermanos, o no lo van a contar a los hermanos? Lo que aquí se va a hacer, que nadie lo sepa, pero el Señor lo sabe, hermanos. Sí, el Señor lo sabe. Por eso, hermano, mira ahora cómo mira Él esa parte.
Miremos el 18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Oye, hermano, en el Nuevo Testamento, hermano, hay un hombre llamado Simeón que resalta esta palabra de ajenjo, porque dice que ese hombre, hermano, dice que practicaba la mafia, hermano, o practicaba la brujería, era adivino el hombre. Y él, hermano, dice la palabra de Dios, que recibió al Señor, se bautizó, caminó, hermano, con los hombres, caminó, hermano, con Pedro, con los apóstoles. Pero aún, hermano, este hombre dice que andaba mirando. Y él, hermano, dice que había caminado, hermano, había mirado el poder de Dios, cómo se manifestaba. Y dijo él, ¿cuánto vale ese poder? Yo lo quiero. Mire. No, dijo, no es con tu dinero, dijo, que perezca contigo. Arrepiéntate, dijo. Porque en hiel y amargura veo que estás. Oye, hermano, por eso leíamos, hermano, en Juan. Este hombre, hermano, Natanael, nuestro Señor Jesucristo, hermano, se para, hermano, y le dice, mira, dijo, aquí, dijo él, un verdadero israelita, que no hay engaño en él. Y dijo Natanael, bueno, ¿de dónde me conoces? Es así mi vida. Hermano, Dios conoce nuestra vida de nosotros. Dios conoce nuestra vida de nosotros. Dios conoce el historial de la vida de nosotros. Por eso, hermano, ahora leemos el 19. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, mire qué dice, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. Oye, hermano, servimos al Señor, caminemos con el Señor, practiquemos, hermano, los mandamientos. Usted dirá, ¿qué es los mandamientos, hermano? Los mandamientos, hermano, son todas las cosas que yo y usted, hermano, hacemos nuestro diario vivir. Y es una obediencia, hermano, que hemos prometido al Señor. Muchos dicen, bueno, ¿cómo son los mandamientos? Hemos escuchado, hermano, que es mandamiento trabajar, ¿verdad? Pero también, hermano, dice que es malo amontonar. Es verdad, hermano. Por eso, ahora miremos, hermano, vamos a leer el 19 una vez más. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón. ¿Cómo será eso, hermano? Muchas veces, hermano, podemos justificarnos. Podemos decir, no pasa nada. No lo supieron los hermanos, ¿verdad? No lo supieron los hermanos. Quedó bien. Pero creemos, hermano, que hay un Dios que todo lo ve en nuestra vida. Y eso ahí, hermano, si miramos un poquito, hermano, la vida de aquel hombre llamado Saúl. Dice que ese hombre, hermano, fue enviado a terminar, hermano, todo lo que era, hermano, lo que tenía que ver a Amalek. Y lamentablemente, hermano, dice que Saúl perdonó, hermano, la vida del rey de Amalek. Oye, hermano, y este hombre, hermano, dice que se sentía feliz, contento. Él dijo, ya fui, peleé y gané la batalla.
Pero había, hermano, consentido algo que el Señor le dijo que tenía que terminar. Y eso, hermano, puede llegar a pasar en la vida de nosotros. Llegar, hermano, a consentir ciertas cosas en la vida de nosotros. Por eso, hermano, de verdad, muchas veces no puede, hermano, haber el gozo, la alegría. Sí, hermano, si el Señor, hermano, mostrara aquí, hermano, cuántas veces ha leído usted su escritura esta semana que pasó. Hermana, ¿cuántas veces ha leído usted su escritura esta semana que pasó? Y muchas veces, hermano, podemos darle, hermano, más tiempo a muchas cosas, hermano. El teléfono, lo hemos comprobado, hermano. A veces estamos leyendo, hermano, y esta carne a veces no quiere, se aburre, se agarra sueño, pero agarra usted el teléfono, hermano, no da sueño, hermano. Pero a veces, hermano, la palabra del Señor dice: y suceda que al oír las palabras de esta maldición, Él se bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz. Mira, hermano, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Hermanos, cuando nosotros podemos, hermano, faltarle al Señor, debemos, hermano, de verdad, si hay algo, hermano, de verdad en la vida de nosotros, por alguna razón, hermano, oído, mirado, pero que no lo practiquemos, hermano. Porque hay cosas que a veces es inevitable, hermano. A veces uno va caminando, o a veces, hermano, uno va caminando, uno mira, uno oye, pero que lo practiquemos nosotros. Y que digamos: no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Si ya lo hice una vez, ¿verdad? Ya lo hice 2 veces, sigo igual. Pero, hermano, ¿cómo estamos en lo espiritual? Hermano, de verdad el tiempo se ha ido y voy a terminar aquí. Solo voy a leer algo más en el 20. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Aquí, hermano, era en la ley, pero ahora, hermano, en nosotros, hoy en esta vida. ¿Por qué, hermano, muchas veces hemos mirado a los hermanos aquí adelante, y cuando de repente, hermano, poco a poco, no vienen los hermanos al culto? Una vez, 2 veces, 3 veces, y el hombre se aleja, hermano. Hermano, estamos llamados, hermanos, a servir al Señor. Y el temor al Señor, hermano, no solo es cuando nos congregamos en las horas de servicio, no. Sino es, hermano, en todo nuestro diario vivir. En el trabajo, en donde quiera, hermano. Porque dice que los ojos de Dios, hermano, siempre están mirando hacia la vida de nosotros, y que Él bendiga su palabra.